Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada cuarta, episodio sexto, Algoritmos. Recuerdo muy bien cuando niño el pronóstico del tiempo y qué tan impreciso era. Y esto porque los sistemas atmosféricos y meteorológicos son caóticos y pequeñas variaciones en algunos parámetros, por ejemplo, corre un poquito más de viento o la temperatura es un poquito más alta, producen como resultado final algo completamente distinto. El efecto mariposa le llaman. Hoy en día, organizaciones como la Meteorological Office del Reino Unido tienen un poder computacional tan grande que pueden predecir estos sistemas caóticos con un porcentaje de éxito de más del 99%. Es así como nos aproximamos a la era en que datos caóticos podrán producir una solución determinista con algoritmos complicadísimos y computadores superpoderosos. ¿Será posible entonces predecir el comportamiento de los seres humanos basado, por ejemplo, en su interacción con las redes sociales? Crucé la calle sin preocuparme del tráfico abrumador. Me dirigí al parque y me senté en un banco para leer las noticias y tal vez dar algunos me gusta en mi tableta. Pero estaba distraído ya que hacía calor y no corría viento. El clima del planeta había cambiado ostensiblemente en los últimos 100 años, debido al calentamiento global y al efecto invernadero. Ya no quedaban animales salvajes y la humanidad estaba restringida a vivir más allá de los trópicos, donde la temperatura era razonable. En todo caso, ¿qué va? Yo no tengo la culpa ni me importa mucho, pero hacía realmente calor y me distraía de la pantalla. Así que decidí acercarme al carrito de helados y pedir sin vacilar un barquillo de vainilla simple. Pagué con mi chip interno y me dirigí de vuelta al banco, donde me había sentado antes. Pero el banco ahora estaba ocupado por un autómata que había empezado a darle de comer a las palomas. Sí, las palomas. Sobrevivieron las extinciones. Tal vez la humanidad desaparezca, pero siempre habrá autómatas dándole de comer a las palomas. De pronto, el cielo se llenó de drones y vehículos de la policía especial, y en materia de segundos me hallaba en la mira de una treintena de láseres y bastones de descarga eléctrica. El jefe del escuadrón se acercó impasible y me dio un fuerte golpe con su bastón, que hizo que mi helado, que llevaba una ramita de chocolate adicional encima, cayera al suelo. Luego de eso me esposó por la espalda y me atontó con su bastón eléctrico. Todo había pasado desde que había pagado por el helado hasta el arresto en menos de 30 segundos. Perdí el conocimiento mientras me arrastraban al vehículo de la policía. Lo último en mi memoria, la ramita de chocolate y mi helado. Desperté en una celda de alta seguridad, con circuito cerrado de televisión. No estaba seguro de qué es lo que estaba pasando. Seguramente había sido algún error en la base de datos. Yo, que ni siquiera había robado dulces en el supermercado cuando era un niño. Se abrió la puerta y un agente de la policía entró en la celda. Me miró unos instantes y luego empezó a mirar su tableta, leyendo en silencio la información de la pantalla, pero moviendo imperceptiblemente los labios. Después de algunos instantes, levantó la mirada y me dijo: Ciudadano Gabriel Jiménez, 147652. La República lo acusa del crimen del gobernador provincial con probabilidad de un 95%. La acción de pedir el helado en el parque con la barrita de chocolate. Nuestra evidencia incontestable.
Claro, ahora lo entendía todo. Luego de la última pandemia durante el siglo pasado, las redes computacionales se habían vuelto cada vez más poderosas, al punto de que cada ser humano y sus actividades podían seguirse vía Internet. Lentamente, conocidas plataformas de redes sociales empezaron a profitar de esta información. Todo se encuentra en los libros de historia. Soy asiduo a la historia, así que recuerdo los detalles de cómo hubo escándalos e intenciones de regular qué información era privada, pero cómo finalmente eran mucho más importantes los poderosos consorcios y el dinero. El paso siguiente fue la continuación natural de este proceso: rastrear a criminales en serie y toda clase de antisociales basados en el comportamiento en las redes sociales, lo cual empezó poco a poco y tímidamente para finalmente convertirse y ser parte esencial del protocolo oficial de la policía. El gobierno global, reforzado por la cantidad de resultados positivos del rastreo, pudo finalmente pasar la ley que obligaba a todo ciudadano a llevar un chip en el cual podía seguirse todo comportamiento y acción dentro y fuera de Internet. Finalmente, todo estaba regulado y con control absoluto, y cada acción podía registrarse en una base de datos. Sí, la base de datos. Todo estaba registrado allí. Todas las acciones y patrones de cada individuo en la sociedad, todo bajo el control del presidente mundial Yuri y su gobierno hegemónico. Como cuentan los libros de historia, esto no terminó allí, ni mucho menos. Los computadores cada vez más poderosos y cada vez con más datos de cada ser humano empezaron a seguir patrones en los datos. Y vía complicados algoritmos que solo pueden entenderse si eres una inteligencia artificial, comenzaron a ser capaces de predecir el comportamiento de los criminales, para así hacer justicia, basada en la certeza de una probabilidad antes de ser cometido el crimen. Ciudadano Gabriel Jiménez, 147652, se lo sentencia a la pena capital, sentencia que será ejecutoriada el lunes 10 de junio del 21:20 a las 0 horas GMT. Sabía que no tenía caso con un 95% de certeza, pero era costumbre habitual apelar, para así creer que el sistema era justo. Así que apelé a una audiencia con el interrogador del gobierno local. Tenía un día para preparar mi defensa. Empecé por evaluar todas las acciones que había llevado a cabo los últimos días. No tenía caso tratar de acordarme más allá de eso, ya que los algoritmos a veces consideraban cómo me había rascado la nariz 20 años atrás, cuando estaba de paso por Venus, de vacaciones. Debido a que toda acción, y digo toda acción, era evaluada por los algoritmos, bastaba que tal vez no me hubiera lavado los dientes algún día del año para probar mi inocencia. Pero nunca antes había tenido éxito una apelación. El maldito chip y su certeza estadística. Al otro día fui llevado a la sala de audiencia. Caminé resignado al podio para confrontar al interrogador. En la pantalla holográfica se proyectaban cálculos estadísticos que predecían el asesinato que habría de cometer y por el cual me estaban juzgando. Ciudadano Gabriel Jiménez, 147652, comience su apelación. Así que comencé a dar mi evidencia. Excelso interrogador, la evidencia de mi inocencia es clara. La pasta de dientes que compré la semana pasada no era la que yo quería comprar, sino la única que estaba en venta cuando fui a la tienda. No ha lugar, ciudadano. La tienda del lado tenía la marca que usted originalmente quería comprar. Excelso interrogador. Ayer salí 30 minutos más tarde al trabajo porque olvidé el disco con la información del cliente. Había preparado todo de antemano para llegar a la hora. No ha lugar, ciudadano.
La noche anterior usted colocó el disco debajo del resto de los discos para así olvidarlo la mañana siguiente. El interrogatorio siguió por horas y horas. Incluso mencioné que cuando era niño, en el zoológico, me había acercado a los elefantes y uno me había dado una trompada en la cabeza. ¿Qué puede haber sin menos propósito en eso? ¿Qué puede ser aleatorio en el algoritmo? No al lugar, ciudadano. Usted se acercó sin medir las consecuencias al perímetro de seguridad de los elefantes. Su mente infantil mostraba claros signos de tendencia al crimen, como se ve en este cálculo de probabilidades que resultaron de esa acción. Estaba seguramente condenado. Tenía infinitas acciones aparentemente aleatorias que seguir argumentando como evidencia, pero sabía que todas ellas iban a ser refutadas por la implacable base de datos, donde cada pequeño detalle contribuía a las probabilidades finales. Estaba por darme por vencido cuando me acordé del helado. Excelso interrogador. Ayer decidí comprar un helado. Lo quería de barquillo de vainilla simple. Recibí el helado con la adición de una ramita de chocolate, de la que no tuve tiempo de darme cuenta porque llegó la policía y me arrestó antes de que probara el helado. El interrogador miró su tableta y los cálculos. Comenzó furiosamente a recalcular las probabilidades. Cuando hubo terminado, sus ojos mostraban incredulidad. Tomó aire y rehizo los cálculos. Finalmente me miró. Ciudadano Gabriel Jiménez, 147652. He revisado su evidencia y hemos descubierto una ambigüedad que disminuye la probabilidad a menos de 10%. Contésteme con la verdad. Si la policía no lo hubiera interrumpido, ¿hubiera o no devuelto el helado? Contesté que sí. Después de todo, había pedido un barquillo de vainilla simple. El interrogador agregó esa información en la tableta y me miró azorado. Luego de segundos interminables me dijo: Ciudadano Gabriel Jiménez, 147652. Sus probabilidades han disminuido bajo el nivel de confiabilidad. Por ello, a nombre del gobierno del presidente Yuri, se le pide disculpas por el malentendido. Caso sobreseído. Así que estaba libre. Salí a la calle no creyendo la increíble buena suerte que había tenido y me dirigí de vuelta a mi pod habitacional. Tendría que de ahora en adelante tener cuidado. Si la policía hubiera llegado un minuto más tarde, solo un minuto más tarde, me habrían encontrado comiéndome el helado con su ramita de chocolate que había obtenido sin pedir. Así que ahora era libre para preparar el asesinato del gobernador provincial. Yo pienso que el presidente universal Yuri está equivocado. Que dentro de todo ese determinismo y probabilidades, si uno llega hasta los lugares más profundos, a los recovecos de la realidad, se encuentra con la incertidumbre. Y eso es lo que nos hace vivos. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.